Continuamos en esta segunda parte de psicología del desarrollo y de la adquisición del lenguaje. Hablemos de la producción del habla. Los bebés emiten sonidos reflejos desde el nacimiento y poco a poco van adquiriendo una función comunicativa y de exploración del tracto vocal. Hasta las 8 semanas emiten sonidos reflejos, gritos, gruñidos. A los 3 meses emiten e intercambian arrullos con los adultos. A partir de los 6-7 meses es cuando la maduración del tracto articulatorio y de las conexiones sensoriomotoras subcorticales entre el sistema auditivo y el de producción del lenguaje provocan el balbuceo. El balbuceo comienza de una forma reduplicativa, ma, 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 y posteriormente de forma abigarrado, ama, 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 siendo ambos tipos de balbuceos simultáneos, y comenzarían a la vez y coexistirían en el tiempo. El balbuceo se va ajustando a los patrones lingüísticos del entorno del niño. Roman Jacobson consideraba el balbuceo como un proceso de orientación biológicamente y que entre el balbuceo y las primeras palabras existía un periodo de silencio. En contraposición a esta teoría, investigaciones recientes demuestran que sería más bien un proceso continuo, puesto que se ha encontrado que el balbuceo y las primeras palabras utilizan el mismo repertorio de sonidos. Mann y Skolgan, en el 1995, piensan que la función del balbuceo sería la de ofrecer al niño la posibilidad de practicar la producción de sonidos mediante la repetición de los mismos y al mismo tiempo recibir retroalimentación sobre sus emisiones. El niño se oye y se autorregula. Gopnik y Medford y Zoom, en el 1999, subrayan que el balbuceo es la forma que tienen los niños de imitar los sonidos adultos, de relacionar los movimientos de las articulaciones implicadas en la producción del habla con los sonidos que emite. A los 12 meses, los niños producen sus primeras verbalizaciones con significado. Son versiones de palabras adultas o protopalabras. En cuanto a la adquisición del léxico, podemos decir que la teoría de adquirir el significado consiste en asociar una palabra con el concepto semántico al que se refiere en el mismo campo semántico. En la producción de las primeras palabras con significado se ha detectado una gran variabilidad interindividual. Asimismo, se ha comprobado que las formas emitidas no se corresponden con las formas adultas. Peters, en el 1983, señala que el tipo de habla al que el niño está expuesto, el que esperan los cuidadores del niño y el desarrollo neurológico son factores que determinan diferencias individuales. Nexon aborda las regularidades en el proceso de adquisición de las primeras palabras, personas, objetos, comida y juguetes. Según el estudio de Nelson, los roles que más llaman la atención de los niños son los de objetos móviles y movibles. Hablemos de fenómenos en la adquisición temprana del léxico. Podemos nombrar 5 puntos. El primero, la dependencia del contexto. Esto es, cuando se adquiere una palabra, se utiliza solo en contextos muy específicos y solo cuando el desarrollo léxico va teniendo lugar, se empieza a descontextualizar. Aparece pronto en el patrón de desarrollo. Punto número 2. Subextensiones o restricciones. Consiste en el uso de una palabra en distintas situaciones para referirse solo a una parte de un conjunto mucho más amplia de objetos. Perro, para referirse a una raza en concreto, aparece pronto en el patrón de desarrollo. Punto número 3. Sobreextensiones. Consiste en el uso de una forma léxica para referirse de forma errónea a otros conceptos que comparten similitudes. Designar perro a cualquier animal de 4 patas. Y aparece tarde en el patrón de desarrollo. Punto número 4. Solapamiento. Este consiste en el uso de una palabra de forma sobreextendida para referirse a referentes no apropiados y que a la vez se utiliza de forma restringida. El uso del término perro para referirse a los perros grandes y otros animales grandes como las vacas, pero no para referirse a los perros pequeños. Y en el punto número 5 podemos nombrar el desajuste. Este es un uso de palabras de forma diferente de lo que dicta el lenguaje adulto, no existiendo solapamiento. Por ejemplo, el uso de la palabra pato, no para referirse a un animal, sino para referirse al lago donde se encuentran los patos. Durante el primer año, el bebé toma la adquisición de vocabulario y es muy lenta. Después del año se produce un incremento agudo del número de palabras que comprende.
un carácter no lineal, mientras que la producción de palabras es más lenta y tardía. Cerca de los 2 años y medio, el niño deja de hacer sobreextensiones y pregunta frecuentemente por el nombre de las cosas. En cuanto a la adquisición de la gramática, podemos decir que en el transcurso del desarrollo, los niños deben ir ajustando progresivamente sus emisiones lingüísticas a las reglas formales de una determinada lengua. Centrándonos en el enfoque teórico, hay varias teorías. Algunos autores piensan que el niño va adquiriendo progresivamente las reglas gramaticales a través del contacto con una determinada lengua, habiéndose propuesto mecanismos de socialización. Los seguidores del enfoque chomskiano defienden la existencia de un dispositivo innato de adquisición del lenguaje, las siglas DAL. Otros seguidores del conexionismo defienden modelos de redes para dar cuenta de los patrones de adquisición mostrados por los niños. En cuanto a las etapas en la adquisición de la gramática, podemos decir que alrededor de los 12 meses los niños empiezan a emitir sus primeras palabras, sin estar estas sujetas a las reglas gramaticales. Producen palabras, frase u holofrases. ¿En qué consiste el habla holofrásica? Estas son emisiones vocales pregramaticales constituidas por una sola palabra, que tiene un significado global más amplio que la sola referencia. No son construcciones sintácticas, sino hipótesis que surgen de un orden icónico, perceptivo, dependientes del contexto, de origen pragmático y con procesamiento lingüístico lento. Para los psicolingüistas chomskianos, este periodo de habla holofrásica expresa la existencia de un universal lingüístico del tipo sujeto-verbo-objeto, innato, pero que no podrán expresar por restricciones biológicas de tipo madurativo. Por eso los niños dicen solo pan, que designa sujeto, verbo, objeto. Alrededor de los 18 meses comienzan a aparecer las primeras producciones organizadas gramaticalmente. Son emisiones de 2 o 3 palabras que el niño combina mediante un sistema propio, el habla telegráfica. De la gramática pivote podemos decir que es una propuesta de Brain para caracterizar las primeras emisiones vocálicas de 2 o 3 palabras, caracterizadas por la ausencia de nexos y morfemas, según la cual existen 2 tipos de palabras, pivotes y abiertas. Según López Olmart, con las emisiones de 2 palabras comenzaría la gramaticalización. A partir de este momento, las emisiones se caracterizan por variaciones morfológicas, independencia del contexto, construcciones sintácticas complejas, proceso lingüístico rápido. En esta fase, el niño utiliza prereglas que le lleva a cometer errores. Errores tales como de omisión de marcas gramaticales obligatorias y de selección de marcas gramaticales no adecuadas. Posteriormente aparece el fenómeno de sobreregularización o hiperregularización. Este consiste en que el niño aplica una regla gramatical en casos en que no se debe aplicar, cometiendo errores gramaticales. Alrededor de los 3 años adquieren reglas gramaticales propias del adulto, desapareciendo los errores sobre regularización. El límite final del proceso de gramaticalización está entre los 7 y los 12 años. Hablemos de la sobreregulación morfológica. Se ha dedicado una especial atención a la explicación de este fenómeno en la adquisición morfológica. Este fenómeno consiste en la tendencia a regularizar todos los verbos. En lugar de decir hecho, dice hacido, produciendo formas que nunca ha oído. Su desarrollo tiene una forma de U. Este es un patrón evolutivo habitual en el desarrollo cognitivo y tiene 3 estadios. 1. Actuaciones casi sin errores. 2. Cometen numerosos errores, comienzan a sobre-regeneralizar las reglas. Y 3. Uso correcto de las formas verbales. Bloom, en el 1993, explica los 2 primeros estadios. En el primero, aprenden las formas verbales mediante memoria repetitiva, con actuación libre de errores. Y en el segundo, surge cuando descubren que existen reglas de formación de los pasados, cometiendo errores con los verbos irregulares. La explicación del tercer estadio, la sobreregularización, no está clara. La explicación tradicional del fenómeno de sobreregularización supone la existencia de un modelo de doble ruta. Un almacén de memoria
y un sistema de reglas que construye las variedades morfológicas. Desde el enfoque conexionista se proponen modelos con un único mecanismo. Rumberhart y Magdela trataron de asimilar esta secuencia típica mediante un asociador de patrones simple y una regla de aprendizaje basada en la regla de Hebb. La regla de Hebb dice que la fuerza de conexión entre dos unidades de una red neural aumenta cuando ambas se encuentran activas simultáneamente. Este modelo es capaz de explicar la curva en forma de U. En cuanto a las relaciones entre el lenguaje y el pensamiento, podemos decir que a comienzos del siglo XX la investigación de Kohler desveló una importante capacidad de solución de problemas en animales, carentes de aparato fonado, mientras Piaget demostró que los bebés humanos tenían una increíble capacidad de interpretación y aprendizaje previa al lenguaje. Para Piaget, el pensamiento sería anterior al lenguaje. Watson postula que el pensamiento solo es una forma más del lenguaje, un habla subvocal, cuya principal característica era que los movimientos articulatorios del habla eran incompletos. Vygotsky postula que las relaciones entre pensamiento y lenguaje cambian significativamente a lo largo del desarrollo, evolucionando conjuntamente para dar lugar al pensamiento verbal. Hablemos de Piaget y el lenguaje egocéntrico. La teoría de Piaget apoya el origen de la inteligencia lógica en las acciones que el bebé realiza sobre su entorno y en su propia acción interpretadora. Según este autor, la capacidad de una verdadera comunicación no aparece de forma plena hasta los 7 y 8 años. Hay un lenguaje egocéntrico. ¿Esto qué es? Esto sería un tipo de habla infantil que se caracteriza porque habla solo de sí mismo y su discurso no se adapta al punto de vista de los otros. Piaget lo atribuyó al egocentrismo intelectual de los niños pequeños. Para Vygotsky, el lenguaje egocéntrico tiene funciones relacionadas con la planificación y regulación de la propia conducta. ¿Qué sería el monólogo colectivo? Este sería un fenómeno pseudocomunicativo descrito por Piaget y sucede cuando varios niños hablan en voz alta, pero sin escucharse. Estimó que este tipo de habla podía ser contraproducente si el niño se dejaba llevar por el lenguaje olvidándose de su actividad. Para Piaget, el uso infantil del lenguaje es el ejercicio de una capacidad que permite el uso de símbolos y su egocentrismo inicial era explicado en base a motivos internos intelectuales. La centración del pensamiento. Para Piaget, el lenguaje egocéntrico desaparece hacia los 7 años, adoptando formas más funcionales. Reconoce y destaca el papel del lenguaje y la interacción social como promotores del pensamiento lógico. Vygotsky y las funciones del lenguaje. Este abordó el pensamiento humano desde una perspectiva de la influencia que la cultura y la socialización en el desarrollo. Para este autor, el lenguaje egocéntrico era el resultado de traspasar a la escena individual las formas sociales de comportamiento previamente aprendidas. En sus investigaciones advierte que mediante el lenguaje egocéntrico los niños ejercían un control verbal de la conducta. Ante las dificultades de una tarea, los niños aumentaban el habla egocéntrica. Añadía que el control verbal de las conductas se producía de forma progresiva, de modo que el lenguaje egocéntrico comenzaría desempeñando funciones expresivas y de relajación de la tensión. Esto sería sobre los 2 años. Hacia los 4 años, asumen las funciones propias de planificación y control de conducta. Hacia los 7, desaparece el habla egocéntrica, transformándose para adecuarse a su función autorreguladora. Según este autor, la interiorización del lenguaje provoca la impresión errónea de una extinción. ¿Y del lenguaje interno qué podemos decir? Podemos decir que es una versión avanzada del lenguaje egocéntrico, que su función sigue siendo la toma de conciencia de una situación y la planificación de la propia acción. Sin embargo, en virtud de su carácter privado, el lenguaje interno ya no es audible y su ordenación gramatical se diferencia notablemente del lenguaje social. La trayectoria evolutiva del habla egocéntrica ha sido validada en los nuevos trabajos, que confirman su evolución en forma de U invertida. Según estos, la tasa de habla egocéntrica más alta se alcanza hacia los 4 años. Y por último vamos a hablar aquí del lenguaje y del pensamiento en el desarrollo.
Para Vygotsky resalta que el lenguaje es una herencia cultural que se transmite de generación en generación. También señalaba que las primeras funciones del lenguaje se relacionan estrechamente con la necesidad de los adultos de controlar y dirigir la acción del niño. Para Vygotsky, el lenguaje egocéntrico representaba un encuentro entre el pensamiento y el lenguaje, afirmando así que las primeras palabras se orientaban hacia el desahogo emocional y la búsqueda de contacto social, y las primeras formas de pensamiento se dedican al empleo técnico de las herramientas. Pero el hecho crucial del desarrollo humano residía en la convergencia de lo intelectual y lo lingüístico. Según este autor, en el fenómeno de habla egocéntrica, el lenguaje se alejaba de sus funciones interpersonales para dedicarse a la propia acción. Hay un germen de lo que más adelante sería el pensamiento verbal, cuya peculiaridad residía en su carácter histórico y social. Las investigaciones originales de Vygotsky tienen amplia ramificación en el ámbito aplicado de la psicología evolutiva, la psicología de la educación, la psicología clínica o psicología del deporte.